La fascinación por las prácticas oscuras de los alquimistas, así como la sabiduría oculta de los cuervos que poblaban los alrededores de su estudio, fueron los que inspiraron a la diseñadora holandesa Iris van Herpen a crear su primera colección titulada Chemical Crows y presentada en sociedad en la Amsterdam Fashion Week del año 2007. Continúo hoy con esta serie de vídeos temáticos sobre moda, arquitectura y nuevas tecnologías que ya comencé hablando de las innovaciones en algunas de las colecciones y los desfiles del diseñador británico Lee Alexander McQueen, con la que fue una de sus aprendices. Por eso me apetecía un montón darle como cierta continuidad a estos vídeos, a esta serie de vídeos sobre innovación y moda en algunos diseñadores en particular y en sus pasarelas y colecciones de moda para esta serie de vídeos en a escala. ¡Dentro vídeo! Hola YouTube, bienvenido a Escala, el canal que intenta encontrar el eslabón perdido entre moda y arquitectura, donde se habla de nuevas tecnologías, diseño, moda, innovación, arquitectura y muchas cosas más. Yo me llamo Amanda, soy arquitecta e investigadora y si todas esas cosas que os estoy contando pues os parecen interesantes, os invito a suscribiros y a darle al botón de la campanita para estar al tanto de todas las cosas nuevas que vaya subiendo. Hoy vengo con un vídeo de esos que creo que hacen que te explote un poco la cabeza, pero espero que para bien. Hoy quiero introduciros al diseño paramétrico y en especial al diseño paramétrico y aditivo aplicados a la industria de la moda, porque también se utiliza mucho en arquitectura. Zaha Hadid fue una de sus precursoras aplicando los principios de las formas generadas por ordenador y a través de algoritmos. Actualmente son los laboratorios principalmente de la ETH Zurich, la TU Delft o la TU Eindhoven donde se están explorando las bondades y hasta dónde pueden llegar este tipo de tecnologías e innovaciones aplicados a todas las escalas, desde arquitectura a diseño industrial. Porque lo genial de estos procesos que os comento es que se pueden aplicar a todas las escalas, desde la creación de un jarrón o un vaso o un plato, pasando por el diseño de mobiliario urbano, vestidos, colecciones enteras de moda o incluso edificios. Pero un momento, hagamos un pequeño parón que me emociono y me adelanto a cosas. Empecemos por la definición de diseño paramétrico, porque es un concepto bastante amplio, así que me he ido a buscar a diferentes fuentes, ya que es un poco complicado definirlo per se. El diseño paramétrico es una serie de procesos basados en pensamiento algorítmico, procesos geométricos y reglas matemáticas, que juntos nos permiten diseñar una serie de diseños óptimos que además responden a unos parámetros previamente definidos y que pueden ser muy variados. ¿Os suena a chino mandarín? Porque a mí también me lo pareció la primera vez que escuché hablar de algo así. Os iba a poner un ejemplo de arquitectura paramétrica con sistemas de fachadas y números y esa clase de cosas, pero me seguía sonando a chino. Así que he decidido directamente explicaros en qué consiste todo esto, el diseño paramétrico, directamente saltando a la diseñadora que quiero contaros hoy. Como ya he comentado en la intro, hoy hablaré de la diseñadora holandesa Iris van Herpen, que ya desde 2007 implementa en sus colecciones de moda cosas como el diseño textil a través de la impresión 3D, los materiales plásticos y poliméricos o incluso el diseño paramétrico. Además, colabora con un montón de arquitectos y diseñadores que la ayudan a desarrollar sus propias colecciones de moda, pero también con los que colabora pues, para crear sus propias instalaciones e incluso escaparates para mostrar sus colecciones y sus piezas de moda. Incluso ella misma, que no procede del ámbito de la construcción ni la arquitectura, sino de más el diseño industrial, ha colaborado con estudios como New Tellings Riedig Architects en Holanda para participar en la creación de un edificio, ella como diseñadora de moda. Luego os lo cuento. Lo que quiero contaros hoy es un cúmulo de cosas un poco locas y que además da la casualidad de que me gusta mucho hablar de ellas. Así que espero ser capaz de ordenar todas mis ideas lo suficientemente bien y no alargar demasiado este vídeo para que no os volváis locos vosotros también. Iris van Herpen
se formó como diseñadora en el Instituto de Artes y Diseño de la ciudad de Arnhem, en Holanda, también conocido como Artez. Además, también tiene formación como bailarina de ballet, algo que es muy importante, según ella, para lograr esa fluidez y esa capacidad de movimiento que tienen un poco como todas las colecciones y las cosas que ella va diseñando. Su primera colección, presentada en público, Chemical Kraus, que antes os comentaba, empleaba las subestructuras de más de 700 paraguas de niños que pintó de color dorado, emulando a las técnicas que utilizaban los alquimistas para convertir cualquier metal corriente en oro. De esta forma, Iris van Herpen crea toda clase de estructuras que rodean los cuerpos, desde cuellos a hombreras, pasando por corsets un poco estrambóticos, y que conforman la primera colección, como os comentaba antes, que ella presentó en público en la Amsterdam Fashion Week. En 2009 colaboró con la marca Ecoleder, que produce tejidos de piel procedentes de los desechos de una de las industrias más contaminantes, como es la industria cárnica. De esta forma intenta darle un giro un poco más ecológico y responsable a las que son dos de las industrias más contaminantes del mundo en estos momentos, como son la industria cárnica y la industria textil. La colección que presentó, titulada Mummification, estaba basada un poco en la idea de realidad y en los ritos de enterramiento de los antiguos egipcios. De esta forma, los vestidos y la colección que presentó creaban, a través de cordoncillo de piel y pequeñas tiras de piel, envolturas en el cuerpo de las y los modelos que empleaba, y con los que creaba unos volúmenes pues como muy poco convencionales. Creo que el concepto con el que tenemos que quedarnos de esta colección y de la forma en la que trabaja Iris van Herpen es que, aunque a simple vista, por ejemplo en esta colección de Mummification, utiliza materiales bastante corrientes y utilizados históricamente, como es el cordoncillo de piel, tiene una forma muy única de patronar y de utilizar como ciertas partes del cuerpo como esos parámetros que antes os comentaba, y que le dan como un poco como las guías a través de las cuales ir atando el cordoncillo para como abrazar al cuerpo. En el año 2010, Iris van Herpen vuelve a presentar en la Amsterdam Fashion Week una pieza bastante interesante que marcaría un antes y un después en la relación entre nuevas tecnologías y moda. Esto es un top impreso en 3D con hilo de poliamida, que permite una mayor flexibilidad respecto a otro tipo de materiales imprimibles que al final pues tienen un resultado como mucho más sólido. Este top pertenecía a su colección titulada Crystallization. De nuevo, y si habéis visto ya algunos de mis vídeos anteriores, sabéis que tiro mucho de fuentes primarias y que siempre tiendo a recomendaros iros directamente a las webs y a los canales de YouTube o las redes sociales de estos diseñadores de los que os hablo. Y precisamente Iris van Herpen tiene un canal de YouTube también muy interesante, en el que comparte vídeos muy cortitos de como 3 a 5 minutos, en los que enseña como muy brevemente ese proceso de creación que tienen sus piezas o la mayoría de sus colecciones. En ellos se ve súper bien pues, todo el tipo de materiales, técnicas e incluso máquinas que utilizan para realizar sus colecciones de moda. En concreto, para fabricar los textiles que Iris van Herpen está utilizando en las colecciones de los últimos años, está utilizando una técnica de impresión llamada jetting, y que quiero agradecer un montón a Marco y a Santi por su insight de expertos absolutos, y por explicarme un poco en qué consiste como esta máquina que os estoy mostrando ahora mismo. En concreto, se utiliza un material tipo membrana muy fino, en este caso es un tul, sobre el que se van imprimiendo como las capas de material
que en este caso pues es un material polimérico que se mete luego en una máquina de curado con luz ultravioleta, se cura y este pues se endurece. Posteriormente pues se limpia con ciertos procesos, pueden ser agua o incluso aire comprimido, y son estas pequeñas piezas como ligadas a los tules y a las membranas muy finitas, los que posteriormente pues se cosen sobre el maniquí para crear como una especie como de puzzle en 3 dimensiones gigantesco, que al final pues es la pieza, el corsé, el vestido que se está diseñando. Por último, y para no extenderme mucho más en este vídeo, porque de verdad podría estar horas y horas y horas investigando y hablando sobre este tema, quiero mostraros el edificio que Iris van Herpen realizó en Holanda en colaboración con el equipo de arquitectos de New Tellings Redig Architects, para todos aquellos que están convencidos todavía de que la moda y la arquitectura no tienen nada que ver entre sí. En concreto, se trata de una ampliación del Centro de Biodiversidad Naturalis en la ciudad de Leiden, también en Holanda, y que consistía en añadir un atrio de entrada a las colecciones de este museo, dejando el edificio más antiguo pues como laboratorios, un centro de conferencias, etc. Lo que me parece más interesante de este edificio es que en una entrevista para, creo que fue Arts Daily o The Zine, no estoy muy segura, os dejaré la fuente exacta en la cajita de descripción, Iris van Herpen lo que comentaba era que para crear como las restricciones y el diseño paramétrico detrás de estas fachadas, tanto exteriores como interiores, se había basado en los casi 4 millones de fósiles y rocas que tiene la colección de este Museo Naturalis, y que también pues había como hecho varios viajes alrededor del mundo para como descubrir ciertos patrones que pudiese aplicar en los diseños que se utilizaron finalmente en estas piezas tan grandes de hormigón impreso. Volviendo un poco a la entrevista que os comentaba de Iris van Herpen, lo que más me llamó la atención fue que ella decía que con esta experiencia ella se había dado cuenta de que diseñar arquitectura y moda no estaba como tan desligado, sino que tienen como procesos creativos y como procesos de diseño como muy similares. Y esto me pareció pues bastante llamativo, y la cito un poco textualmente, y es que ella dice que cada buena pieza de arquitectura o moda busca encontrar una nueva forma de entender y de descubrir, tanto hablando a nivel de concepto como a nivel material, al nivel de las técnicas utilizadas, e incluso hablando pues, del nivel de belleza. Las colaboraciones de Iris van Herpen en cuanto a diseño de arquitectura no solamente se quedan en este edificio, sino que previamente pues, también ha colaborado con otros arquitectos e incluso escultores y diseñadores de muchas disciplinas, tanto para crear como sus propias colecciones, como también para crear pues, algunas esculturas e incluirlas en escaparates y en algunas intervenciones artísticas en las que también ella ha participado. Os dejaré en la cajita de descripción algunas cosas bastante chulas que he encontrado y que creo que también os pueden interesar. Y nada, por hoy dejo ya de daros la chapa con todo este tema. Quienes me conocéis bien sabéis que tengo especial debilidad por toda esta clase de cosas tecnológicas, de investigación, materiales raros, impresión 3D y encima moda, pues estaba claro, este vídeo era carne de rollazo. Espero no haberos aburrido mucho, como os decía al principio del vídeo, haberos explotado la cabeza también y haberos descubierto de alguna forma a esta diseñadora que liga de una forma como tan explícita moda y arquitectura en sus diseños. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, os animo a darle a me gusta, a suscribiros al canal y a darle a la campanita si queréis que os lleguen notificaciones de todas las cosas nuevas que vaya subiendo. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!